Diario El Tiempo hizo la siguiente publicación. Estos son los contratos más costosos que ha firmado el gobierno en 2023. Una lista en donde aparecen proyectos como el nuevo edificio del Ministerio de Defensa, llamado el Proyecto Fortaleza, que aunque es un contrato vigente en 2023, en realidad la primera fase se pactó con recursos del COMPES de 2022, ratificados por el Ministerio de Hacienda en el 2020. Es un proyecto que fue planeado, preparado y organizado como siempre por nuestras fuerzas militares y de policía, y llevan varias administraciones, incluyendo la del doctor Juan Carlos Pinzón y los subsiguientes ministros que han impulsado la creación de esta capacidad para nuestra fuerza pública. No es un edificio más, es una capacidad para nuestras fuerzas militares y de policía. Y es que el titular nos hace creer que el gobierno Petro llegó a la presidencia a firmar contratos carísimos, pero la realidad es que son los mismos contratos que se han firmado año a año. Vamos a ver cuáles son. Según el portal de Transparencia Económica, estos son los contratos más costosos del gobierno. El primero es para la empresa que acompaña a las entidades del gobierno, a los gobernadores y a los alcaldes en la planeación, presentación y desarrollo de proyectos para sus entes territoriales. Solo ese contrato vale 846.000 millones. Este mismo se había firmado años anteriores. El segundo es un contrato con Fiduciaria de Occidente por 647.000 millones. También se había firmado antes. Uno tercero con el Banco de la República por más de 474.000 millones. Contratos firmados también anteriormente. Para la alimentación de los soldados y alumnos del ejército hay un contrato de 360.000 millones. ¿Qué comieron los soldados en 2020-2019 para decir que este es un contrato solo del gobierno Petro? En el área de infraestructura también encontramos grandes contratos como la Vía al Mar por 286.000 millones, Autopistas Vía al Pacífico 1 por 224.000 millones o el proyecto Magdalena 2 por 195.000 millones. Estos son algunos de los contratos más grandes del gobierno Petro, pero según el título amarillista, cualquiera creería que fue Petro quien llegó a gastar. Por eso Alejandro Ocampo comentó: me di a la tarea de buscar si El Tiempo había hecho una publicación de los contratos más costosos gobiernos anteriores y nunca antes lo hicieron. No hemos pedido que a nuestro gobierno lo traten con privilegios, pero al menos háganlo de igual manera que trataron a los anteriores. Y es que tampoco encontramos los más costosos en el gobierno Duque, pero sí encontramos algunos de los más indignantes. Por ejemplo, pagamos en el salario del Senado 155.000 millones, casi la mitad de lo que cuesta la alimentación de todos los soldados del país, y la Cámara de Representantes se gasta 234.000 millones. Entre gasto y gasto, entre estos dos nos cuesta más de 945.000 millones. El medio también podría haber hecho noticia con estos contratos del gobierno Duque: un escáner de 98 millones de pesos, 1.500.000 en suscripciones al Espectador, El Tiempo, Portafolio y La República, con destino al despacho del señor ministro de Hacienda. Pero claro, como es un contrato para El Tiempo, pues esto no es noticia para ellos. Pues el abogado Pascual Gaviria le contestó esto al representante: peligrosa mirada sobre los medios. Supone que deben tener información estándar, imponer pautas de cubrimiento. Distintos gobiernos imponen distinta agenda informativa. A este señor no le gusta que se publique información pública, le parece injusto. Cosa que Ocampo respondió: peligroso pedir imparcialidad, que nos traten sin sesgos y evitar desavenencias entre el gobierno, la ciudadanía y la prensa. Peligroso buscar que exista equilibrio, paz y tranquilidad entre todos y que juntos, por encima de las diferencias, saquemos este país adelante. Apreciado Pascual, como dirían que dijo Voltaire, pero que al final no dijo: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. 200.000 millones aproximadamente de aquí hasta el año 2026, y en ese ejercicio, por supuesto, progresivamente se irán haciendo las inversiones que se requieran para garantizar la ejecución del proyecto y, por supuesto, también involucrar los diferentes sectores. Son más de 10 sectores económicos involucrados en el desarrollo del proyecto. No solo la construcción, no solo el proceso de todas las adecuaciones, sino la tecnología que involucra el desarrollo, y por eso lo vemos como un potencial muy importante de renovación urbana, pero también de reactivación económica que se requiere en la ciudad de Bogotá.